Muy buenas tardes, buenas noches, buen día para otros lugares del mundo. Desde aquí, desde este terruño hermoso, desde el corazón del mundo, para el corazón de cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón. Panamá, República de Panamá, 2024. Hoy es el día maravilloso que Dios ha hecho. Es el día 28 de mayo, ya terminando este mes. Para cerrar este mes tenemos a nuestra hermana, a nuestra amiga Fátima, que nos va a conversar un poquito acerca de esas cosas hermosas, ¿verdad? Ese testimonio divino que el Señor conectado a su corazón, a su casa, a su familia, le ha permitido vivir en estos tiempos. El título es Desarrollar paz en la tormenta. Bienvenida, Fátima. Gracias, María Luisa, y gracias a todos. Eh, Espero poder transmitirle todo lo que mi corazón siente en este tiempo. Eh, Realmente, cuando Gloricel me habló de este tema, yo andaba muy alegórica. Me acuerdo que estaba bajándome del carro en el Parque Omar, iba a caminar y Gloricel me dijo a ver si podía exponer el 9 de abril. Y yo le dije sí, entre mis planes estaba así, pero esa no era la fecha que tenía Jesús para mí. Eh, el tema no me lo dio de una vez, me lo dijo días después. Realmente yo no sabía de qué se iba a tratar lo que iba a vivir. Eh, si ustedes recordarán que el año pasado yo les compartí acerca de los problemas de salud que enfrentó mi esposo, exactamente en este tiempo. Estuvo en el hospital 8 días, todos me acompañaron a orar. Mi esposo salió, tuvo su recuperación y realmente vivimos cosas hermosas. Eh, Antes de esta fecha, antes de abril 9, estábamos de luna de miel. Yo no les voy a decir, era un tiempo, pero bueno, el Señor de todo nos saca fortalecidos. Eh, Le doy gracias a Él por esto que hemos compartido, que hemos vivido y también que es un testimonio. Le voy a compartir testimonio junto con la palabra, porque ha sido la palabra la que me ha fortalecido y la que nos ha ayudado. Eh, Mi esposo empezó con, primero que nada, se dañó su carro. Y a nosotros, bueno, tenemos 2 carros y nos seguimos manejando con estos 2 carros. Después, mi esposo empezó con problemas de salud, igual que el año pasado. Eh, Empezó con los divertículos. Fuimos al hospital y cuando llegamos al hospital, el doctor nos dice, estuvo todo el día ahí, estuvimos todo el día. eh, no sé qué el Señor nos quería decir en ese momento, porque el doctor que lo ingresó fue el mismo que lo atendió y lo ingresó el año pasado. Estuvo en la misma cama, estuvo con los mismos doctores, o sea, fue algo que yo estaba viendo desde afuera, pero que no podía decir nada, o sea, era algo que yo veía. Recuerdo que les escribí varias veces y les pedí que me acompañaran a orar. Siempre el Señor ha estado sola afuera orando, las niñas han estado en casa. Eso fue exactamente en marzo. Eso no fue en abril. En abril era el tema al principio. Eh, ¿Qué pasó? Que a las 10 de la noche a mí me dicen, no, tiene todo bien, todos los niveles, le hemos hecho todos los exámenes, él ya le paró el sangrado, así que vaya a su casa. Así que bueno, nos vinimos tranquilos, ya había parado el sangrado y pensamos que todo estaba bien así. Resultó que pasado una semana, eh, seguíamos con el mismo problema. Pero entonces eh, presentó problemas también mi carro. Mi carro de repente estaba manejando eh, y cuando iba manejando eh, presentó problemas, se paró, no daba ni para adelante ni para atrás. Yo regresé a la casa, le dejé a mi esposo el carro. Después de un rato arrancó, llegué, oré para llegar a la casa, pero ya sentía como ese temorcito dentro de que me podía dejar en cualquier momento.
Así que, ¿qué pasa? Que yo decidí en ese momento, digo, tenemos que llevarlo al mecánico. Así que bueno, eh, mi esposo seguía con el problema, llevamos el carro al mecánico, decidieron que tenían que ingresarlo, así que, bueno, se ingresó el carro. Eh, ¿Qué pasó? Que nosotros tenemos aquí dos gatitos. Yo creo que le escuché una vez un testimonio a María Luisa que ella amaba a sus perros. Bueno, nosotros amamos nuestros gatos. Y una gata, la gata mía, la que siempre me ha acompañado y de la que siempre les he hablado, después de 8 años, se vino abajo del balcón y se quebró la pata. Así que eso fue un sentimiento esa mañana. Yo sentí dolor, pero sentía un dolor profundo, yo no les puedo explicar. Ya eran como que varias situaciones que estaba enfrentando eh, y que me dejaban, digo, bueno, Señor, no entiendo. Ustedes saben, uno ora, uno va y uno ora y uno pregunta y uno dice, no entiendo, no sé, realmente no tengo que entender porque es la voluntad de Él, pero sí hay que buscar esa dirección de esa oración, cómo lo enfrento, cómo lo hago. En ese momento, cuando fuimos al veterinario, el doctor nos dijo que el costo era de $700 hacerle la operación a la gata porque había que operarla, no había otra. Y realmente yo no tenía el dinero. Entonces, mis hijas me dijeron, mamá, nosotros vamos a publicarlo. Y fue sorprendente. El Señor, los amigos, personas conocidos, o sea, todos enviaban para operar a la gata. Se solidarizaron con la gata de una manera tan especial que yo pude ver que iba llegando exactamente, llegó exactamente todo lo que la gastó la gata hasta la última latita. Eh, Esos días estábamos con tristeza, con dolor, y ahí me llegó un versículo que realmente fue el versículo que me sostuvo durante todo este tiempo. El versículo es Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese mismo versículo yo lo busqué en Nueva Versión Internacional, que nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en momentos que más lo necesitamos. Ese versículo esa mañana realmente me lo compartió Gloricel. Me dijo, Fátima, yo creo que este versículo es para ti. Y una alabanza. Yo estaba acostada, triste, muy triste. No les puedo explicar la tristeza que había en mi corazón. Eh, y yo cuando ese versículo me llegó, a mí me tocó adentro. Fue algo como que yo sentí que esa era la tabla, que si yo me acercaba a Jesús que estaba lejos porque me sentía que si yo me acercaba y me pegaba a él, iba a encontrar la misericordia que yo necesitaba. No solamente para mí, para mi casa, porque veía a mis hijas, veía a mi esposo. Y ese versículo y una alabanza que dice, tu gracia. Esa alabanza también para mí fue, me agarré de esa alabanza, la ponía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la escuchaba e iba sintiendo paz en mi corazón. Allí no quedaron las cosas. Días después fuimos nuevamente al doctor porque mi esposo seguía con el sangrado. Y cuando llegamos al doctor, el doctor le dijo, no, ya eso paró, váyase para la casa. Nuevamente, era la segunda vez, pero el sangrado no paraba. Entonces, perdón, el día siguiente le digo yo a mi esposo desayunando, digo, vamos de nuevo. Pero ese día hice una oración allí en el balcón, que yo sentía que hizo un clic con el Señor. O sea, fue una oración que yo sentía que había sido sencilla, pero que yo le pedía de corazón. Señor, pon las personas y pon lo que tú quieres que nosotros, eh, que nos ayuden en este momento. Yo se lo pedí en el nombre de su Hijo Jesús y nos fuimos. Ese día puso un doctor diferente. Ese doctor apenas vio a mi esposo, nos dijo que él
también tenía divertículos y se interesó en ese momento por lo que mi esposo estaba pasando. Eh, Sorprendentemente o milagrosamente, mi esposo, la hemoglobina estaba bien, todos los niveles estaban bien, entonces no se explicaban el sangrado como, porque debía tener otros resultados, ¿no? Con la hemoglobina, con las plaquetas, pero todos estaban bien. Jesús lo estaba permitiendo de una manera diferente. Yo les voy a decir que ese día ingresaron a mi esposo. Mi esposo estuvo 20 días en el hospital. En esos 20 días, yo yo iba a verlo todos los días. Y cuando yo iba al hospital, yo me ponía, yo recuerdo que yo había paz porque estaba en oración, entré en ayuno automáticamente. Yo sentía paz afuera, yo esperaba para entrar a verlo, tenía que esperar por lo menos una hora y yo me ponía mis audífonos. La gente hablaba de la política que en esos días estaba en todo su apogeo. La gente hablaba de tantas cosas, pero yo me sentía allí que yo estaba como que el Señor me permitía ese tiempo que eran Él conmigo y que Él me llenaba. Yo escuchaba alabanza, yo escuchaba prédica, escuchaba la palabra. Era un tiempo con el Señor. Yo me sentaba afuera y era un tiempo con el Señor, completamente. Entraba a verlo, tenía la oportunidad de orar con él allí en el cuarto. Mi esposo muchas veces pudo apoyar a personas que estaban en las otras camas. Mi esposo les ayudaba. Había un señor que estaba ciego y mi esposo le ayudaba con la comida. Nos tocó una noche ver que estábamos haciendo oración. Ese día lo estábamos haciendo con Gloricel. Estábamos mis hijas y yo nos dedicamos a hacer oración y alabanza aquí en la casa. Le pedíamos al Señor esa dirección, el Señor la daba y hacíamos una noche, hicimos oración, y yo creo que esto tengo que compartírselo. Había un señor al lado de la cama de mi esposo que le habían salido algunos niveles mal y algunas cosas en uno de los exámenes y resulta que esa noche que hicimos oración, el Señor se movió de una manera especial porque pedimos por todos en esa sala. En esa sala tenían sed, en esa sala se daban muchas cosas. Y esa noche pedíamos oración por esa sala. Y milagrosamente ese señor salió al día siguiente del hospital. Lo digo milagrosamente porque no era lo que ellos pensaban, no era lo que se había escuchado allí, no era nada, y el día siguiente el señor tuvo salida. Eh, Pude vivir momentos muy especiales. Eh, Me tocó ir a hablar con la doctora. Cuando iba a hablar con la doctora, a todo esto yo estaba en ayuno, yo estaba en ayuno permanente. Yo no soltaba el ayuno porque siento que el ayuno me ayuda a disminuir el yo y me hace sentir más el espíritu y estar como más cerca del Señor. Y yo, ese día yo le dije al Señor, yo recuerdo, digo, Señor, ayúdame para encontrar a alguien, porque en un hospital tan grande, uno a veces necesita que alguien le ayude. Digo, Señor, que no esté sola, ayúdame a encontrar a alguien, que alguien me acompañe, que no estar sola. Y ese día me mandó a una doctora que es de Jagüito. Yo subí por las escaleras porque ese día digo, no me voy por el elevador, me voy por la escalera. Y cuando subo las escaleras me la encontré de frente. Digo, ay Señor, gracias porque me mandaste la persona. Ella se interesó en ayudarme para saber cómo estaban los niveles de mi esposo, qué era lo que pasaba. La doctora ese día habló conmigo. Mi esposo, eh, los divertículos habían parado el sangrado, le habían hecho una tomografía, pero cuando le hicieron la tomografía se encontraron sorpresivamente, o sea, ellos no lo esperaban, era algo en el momento, con un coágulo en el pulmón. Entonces, eh, todas esas cosas se estaban dando mientras que la gata estaba enferma acá en la casa y la habían operado, y mientras que mi carro estaba en el taller que me dijeron que no me lo que no me lo podían entregar todavía, que la pieza había que mandarla a buscar, era mes y medio, o sea que todas las cosas iban pasando a la misma vez. Mi esposo estaba en el hospital, la nana se había ido de vacaciones y cuando yo venía tenía que lavar la ropa que traía de él y resulta que la lavadora se me daña y el televisor grande también. Así que se pueden imaginar
el tipo de tormenta que yo sentía que tenía en ese momento, que por cierto, les comparto la definición de tormenta, que es angustia, malestar, desazón, eh, remordimiento, intranquilidad. Todas esas cosas yo las tenía en ese momento, para ese momento, porque eran como muchas cositas. Yo estaba aquí con las veladas sola, pero sí podía notar algo, que la vez pasada, anterior, el año pasado, yo sentí esa necesidad de llamar o de esperar a mi familia del interior o de que no me hablaban o de que no, esta vez no esperaba nada de eso. Esa era como que yo estaba mirando solamente lo que Jesús podía hacer, porque era el único que me podía sacar de esa situación. Entonces, bueno, en todo esto, mi esposo le dicen que no puede todavía salir del hospital porque le tienen que hacer otro examen. Eh, en ese tiempo, la gata sale del hospital, pero se nos muere. La gata se murió en un momento en que la íbamos a llevar a la clínica, así que se pueden imaginar las niñas cómo lloraban cuando llegamos nosotros a la clínica con esa gata muerta en el carro. Fue impresionante. Para mí era como que yo tenía que estar bien y me sentía bien, pero fortalecida por el Espíritu Santo, por Jesús que estaba allí con nosotras, pero a la vez estaba viendo a las niñas llorar. Yo creo que como madre, algunas aquí sabrán lo que es eso, ¿no? Entonces, sorprendentemente digo yo, porque en las clínicas no hacen eso, me dicen, nosotros no la podemos internar, pero se la podemos guardar aquí, no le vamos a cobrar nada. Y eso no sucede porque normalmente te dicen te va a costar tanto por día, pero bueno, el Señor fue bueno hasta o sea, en todo. Nos guardaron la gata allí. Mi carro, recuerden que estaba en el taller, así que, bueno, días después llaman a mi esposo y le dicen que podía ir a buscar. Todo esto pasó en Semana Santa, días antes de Semana Santa. Entonces, yo en oración, mi esposo viene y llama a alguien para que la entierre, pero yo orándole al Señor, yo decía, Dios, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo hago esto? Porque realmente no sé, yo quiero hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Y me hizo sentir en mi corazón que yo no tenía que darle la gata a nadie, que yo tenía que enterrarla yo, pues, o sea, mandarla a enterrar o encargarme yo de eso. Que esos días santos se daban muchas cosas con los animales y mi gata era una gata blanca. Así que yo no la enterré, le suspendí eso e hice las conexiones para ver cómo lo hacía, pero exactamente vino Semana Santa y dejé la gata ya congelada y todo siguió como tenía que seguir acá. Eh, Saliendo de allí, ¿qué pasa? Que pasando Semana Santa, le digo yo, me dice mi esposo, Fátima, el carro te lo van a entregar, así que puedes irlo a buscar. Yo me voy a buscar mi carro. Y cuando me voy a buscar mi carro, que me lo entregan, ese mismo día, en ese mismo momento, cuando venía para la casa, digo, bueno, voy a buscar la gata para dejarla donde la pueden enterrar. Y resulta que con la gata en el maletero, el carro se daña. Se dañó en una intersección, el carro no daba ni para adelante ni para atrás, se apagó. Y entonces yo digo, Señor, ¿y ahora a quién llamo? Porque mi esposo no podía socorrerme en ese momento. Y yo digo, Señor, ¿y entonces qué hago? Mándame a alguien. Me mandó dos personas que movieron el carro. eh, Ni siquiera se detuvieron a pedirme algo por haberme hecho ese favor, que a veces eso pasa. Eran personas que el Señor había mandado totalmente, estoy convencida de ello. Me ayudaron, empujaron el carro y yo decía, Dios, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Quieres que la bote aquí? Yo la boto, porque a veces uno le agarra ese amor y que quiere hacer más cosas de las que debe por los animales. Entonces yo decía, Dios, Señor, yo no te quiero faltar. Yo quiero que tú me digas qué hago, porque si la tengo que poner en la basura, la voy a poner. Yo necesito que tú me ayudes. Pero en ese momento
Llamé a la veterinaria que me iban a ayudar y me dijeron, no hacemos esto, pero vamos a ir a buscarla. Mientras que la grúa venía, ellos llegaron, se encargaron de todo. Fue algo, es que con Dios todo es así, con Dios es, Él tiene los tiempos, el Cairo de Dios, el tiempo es de Él es el que sabe cómo hace cada cosa. Eh, Mi carro se lo llevaron en grúa, yo me fui arriba de la grúa a entregarlo nuevamente al taller. Eh, Realmente todavía no sé qué voy a hacer con eso. Dije que quería como un tiempo más tranquilo, eh, sin menos, sin ese ajetreo, esa preocupación, sin mi esposo salió del hospital faltándole un examen. Ese examen lo buscábamos, yo creo que aquí a varios le pregunté y me decían, llama aquí, llama allá, pero de repente sentí en mi corazón esperar. Esperé y vino el otro milagro del Señor. Una, una tarde me dice mi esposo, Fátima, el día siguiente teníamos la cita con la doctora, o sea, no era algo de que con muchos días de anticipación, no, el día siguiente teníamos la cita. Me dice, "Y que Fátima, yo creo que yo tengo un cliente que es médico, voy a llamarlo. El Señor se lo trajo a la mente, lo llamó y cuando habla con el doctor le dice, yo te lo voy a hacer, yo soy el dueño soy accionista de este departamento. Y entonces mi esposo le dice, y que mira, vamos a desquitarlo con trabajo. Y le dice, y que no, yo te lo voy a hacer, yo voy a hacer o sea, yo te voy a regalar ese examen, yo mismo te lo voy a hacer. Entonces yo le decía a Carlos, sentados en la mesa, digo, Carlos, lo que pasa es que Dios no va a dejar dudas y no quiere no lo va a compartir, eso no es compartido, eso es de Él, ese es un regalo que Él te está haciendo. Pero el mayor regalo venía después, no encontraron nada, los exámenes salieron limpios, para la gloria del Señor, para la gloria totalmente de Dios. Yo les puedo decir que las cosas han ido como que poquito a poquito, se arregló la lavadora, se arregló el televisor, eh, la, la, el tiempo aquí en la casa ha ido poco a poco. Sí les tengo que compartir que han sido, eh, que han sido momentos en donde el Señor nos ha guiado. Les puedo decir que paz, que es el nombre de este tema, yo lo busqué y paz significa verse libre de conflictos, de contención o de guerra, o la calma interior y el consuelo que da el Espíritu, el cual es un don de Dios a todos sus hijos y trae al corazón sosiego y serenidad. Entonces, cuando yo vi que paz es un don del Espíritu, eso está en Gálatas 5, 22, 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fue lo que el Señor me puso cuando pensé en lo que era paz. Ya les compartí lo que es tormenta. Hubo otro versículo que también me acompañó durante todo este tiempo y que es Efesios 4:10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. eh, yo sentía que esos versículos eran para mí. Después busqué en la Biblia de promesas y resultó que el versículo de Hebreos que les compartí, de acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es una promesa del Señor para nosotros, una promesa que nosotros podemos agarrarnos de ella para todas las situaciones que se nos presentan. Yo les puedo decir que en este tiempo he sentido que ha cambiado mi tiempo de oración, ha cambiado, hay algo que está vivo, que se siente, que es diferente. Yo antes, ya yo estaba
en que a veces decía, digo, no, si oro un poquito o lo busco menos, pero ahora hay un enamoramiento de toda esta situación. Yo siento que ha salido un enamoramiento con el Señor, que ha permitido un tiempo distinto, no solamente para mí, sino también para Ana Cecilia, Ana Victoria y para Carlos. Hoy me decía Carlos, Fátima, yo oro todos los días, a su manera, porque también a veces uno quiere que sea a la manera de uno, a la manera de él, porque Dios es detallista con cada uno y diferente con cada uno. Haciendo este tema, estudiando este tema, eh, yo saqué 5 puntos que yo siento que fueron importantes en todo este proceso para poder llevarlo. Eh, Uno, que es acercarme al trono de la gracia, acercarme a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, acercarme a Él cada día más. Dos, la espera, es esperar confiada en que las cosas van a suceder y en que todo lo que sucede para nosotros es para bien. Todo, todo, como dice la palabra. No unas cosas, sino que todo tiene su propósito en nosotros. Tres, la dirección de la oración. Yo creo que eso es muy importante. Llegó un momento en que Gloricel me dijo, Fátima, para el ayuno y come, para que hagas un ayuno diferente, porque ya ese ayuno, así como estás, no te está funcionando. Y necesitábamos la dirección de una oración. Y yo paré todos los ayunos, me acuerdo que comí esos 2 o 3 días y empecé un ayuno distinto. Recuerdo exactamente que fue Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Hice un ayuno distinto y siento que fue como ayudó, fue un detonante, porque en ese momento pudimos percibir la dirección de la oración para cambiar y para hacerla, porque me he dado cuenta que eso es muy importante, la dirección de la oración. Yo soy constante en que si tengo que hacer una oración la puedo hacer por mucho tiempo, pero todavía yo siento que me hace falta ese encontrar esa dirección, cómo la hago. Y a eso sí, humildemente le pedí a Gloricel que me ayudara a hacer esas oraciones. Nos acompañó durante todo ese tiempo en oración. Muchos aquí yo sé que también nos acompañaron cada vez que pedíamos oración. Nos acompañaban en oración, muchos me escribían, Fátima, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? eh, Fue un tiempo en que pude sentir, en esos momentos sentía, digo, wow, alguien se acordó de nosotros, alguien preguntó, alguien, pero a la vez seguíamos adelante, o sea, no estaba como parada esperando a que no se acordaban de mí, sino que sentía que Jesús estaba pendiente de nosotros, sentía que Jesús, cada día había algo, cada día había algo diferente, cada día había algo nuevo y todo nos acercaba a Él. Eh, Además de la dirección de la oración, la fe. Dice Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Nueva Versión Internacional lo busqué, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, la fe de que lo que estábamos haciendo, de lo que recibíamos, no era locura, no era realidad, no era eh, a veces pueden ser cosas que uno dice y que esto que tiene, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Pero el Señor sabía y sabía por qué lo estaba diciendo y había que confiar. Confiar en esa dirección que Él estaba dando, creer en que era posible y orar, y orar, y orar. Y si teníamos, empezábamos de nuevo y seguíamos orando. O sea, hubo una noche en que las oraciones eran largas y nosotros las hacíamos y volvíamos y las hacíamos. Y si teníamos que hacerlas 7 veces, 7 veces las hacíamos. Y si había que repetirlas, las repetíamos. Y alabábamos al Señor. Esas cosas las vivimos en ese tiempo. Eh, y la 5 es el testimonio, dar ese testimonio de todo lo que vivimos durante todo este tiempo, que aunque uno diga que es corto, aunque uno lo vea así, no lo es. Fueron días, yo decía, digo, wow,
tengo bastante que decir, pero uno lo dice así y lo ve corto, pero, pero no es tan corto. Fueron batallas fuertes, pero el Señor sabía que las podíamos llevar. Eh, Creemos y confiamos en Él. Mañana todavía mi esposo tiene una cita. Han ido saliendo las citas poco a poco, su hemoglobina ha ido subiendo, se ha ido restableciendo y todavía hay promesas de Dios que tenemos y que sabemos por fe que se van a cumplir, que no, que es para nosotros. También en este tiempo mi hija Ana Cecilia, debido a todas las cosas que estábamos viviendo, empezó a deprimirse. Eso también tuvimos que orar por ella. También tuvimos que pedir por esa depresión que ella estaba sintiendo. Poco a poco la he ido viendo diferente. El domingo que salimos los cuatro y estábamos riéndonos y compartiendo, yo le decía, en el momento no lo veía, pero después cuando meditaba digo, gracias Señor, porque tú estás en medio de mi familia, porque tú nos rescatas. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Eh, Eres un Dios bueno y, y creyendo en Él, creyendo que cada día será mejor. Hacen falta cosas todavía porque hacen falta que se definan algunas cositas, pero realmente yo siento que la tormenta, como dice la palabra, si Jesús está en la barca, eh, todos tienen solución. Y de hecho, eso lo habla Mateo 8, 23, 27, que se los voy a compartir, porque yo decía, digo, esto es lo más importante. Si Jesús está en la barca, todo tiene solución, todo tiene. Dice, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es nuestro Jesús, el amado. Así que bueno, no sé si me pueden ayudar para compartirles algo más. Les he compartido lo que hemos vivido en este tiempo a grandes rasgos. Eh, recuerdo ¿Cómo que no? recuerdo que Gloricel me decía, Fátima, espero que te acuerdes de esto, cuando, por lo menos los días que iba para allá, para el hospital, eh, me tocaba, andaba sin carro, así que yo andaba en metro, un día me fui en taxi y me acordé del señor Celedonio que decía, si le tengo que hablar al que está en la parada, le hablo. Y ese día me tocó un señor en un taxi, tal vez nunca lo vuelva a ver, no lo sé, el señor es el único que sabe. Y el señor estaba muy triste, llorando por un amor. Y el Señor me permitió hablarle de Jesús, que buscara a Jesús. Era el Señor moviéndose porque yo veía que el Señor iba suavecito para llegar al hospital. Cuando normalmente van rápido para dejar la carrera, el Señor estaba disfrutando lo que estaba compartiendo conmigo, que no era yo, sino era Jesús, hablándole de Jesús en ese momento. Así que en ese tiempo aproveché para hablarle de Jesús a todo el que tenía enfrente, a todo el que podía, eh, por, por llevar ese mensaje y también por escuchar las prédicas. Me gustó escuchar, me gusta escuchar la palabra. Me gusta cuando la predican, pero cuando la hablan y la explican, eso me encantaba, me encanta. Así que bueno, si tienen algunas preguntitas, se los voy a agradecer. Gracias, Vamos a, Fátima. Gracias, Ima, por vamos a, supuesto. vamos a ampliar más el tema, por favor, María Luisa. Ok. Quiero aclarar ante todo que la cita es Efesios 6:10 y no 4:10 como dijiste. Sí, Eh, Efesios 6:10.
Por lo Sí, demás, es que, hermanos míos, fortaleceos en el Señor eh, y en el poder de su fuerza. Sí. es que habías dicho 4:10 y por eso estaba corrigiéndolo, pero vamos a lo siguiente. Es desarrollar la paz en medio de la tormenta. Desarrollar la paz viene por el Señor Jesús. Él es el que hace que se desarrolle la paz en medio de una tempestad o de una tormenta. Vayámonos porque tú lo has contado todo, sí, pero hay que, cuando está uno en el momento preciso de la angustia, como lo dijiste tú, ahí es donde uno tiene que entender la, la importancia de Jesús en la vida de nosotros como personas. Y yo estoy de acuerdo que el testimonio es muy importante, pero hay que usar la palabra de Dios para provocar que se dé las cosas en un momento yo quisiera que Cecilia me buscara Marcos 4 del 37 al 41. Déjame, si no, que la busque María Luisa, pues, Sí, si no está tengo que ir a buscar mi Biblia. Bueno, búscala, pero que María Luisa me busque. Vamos a ampliar, Fátima, y vamos a ampliar en base a la palabra de Dios para que no solo quede tu experiencia de vida, sino la forma como la palabra la usaste para lograr que el Señor te diera fortaleza en medio del momento difícil en que estabas. Floricel, yo tengo Ajá. Marcos aquí, sería 4 del 17 al 31. No, del 37. 37 al 41. 37 al 41. Aquí tengo la versión Reina Valera. Ajá. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la versión Reina Valera 1960. Jesús calma la tempestad. Sí es, esa Pero misma. se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No hay nadie que tenga la nueva versión internacional ahí para que lo lea Yo antes la de tengo. que... Yo la tengo, Floricel, yo la tengo, pero usted Bueno, me... busca Marcos 4 del 37 al 41 y léelo. Ok. Ya voy para allá. Antes de empezar las preguntas. Para Marcos ampliar. 4 del 37 al 41. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él
se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces, explícanos cuál fue la primera reacción que hubo en tu vida personal cuando sucedió todo lo que aconteció en tu vida, porque tú lo explicas por perfecto, porque al final lograste todo lo que has obtenido, pero lo importante es saber cómo reaccionar en el momento de la tormenta. Ahí lo estamos leyendo en la palabra. El Señor estaba dormido. Bueno, Gloricel, una de las cosas que yo siempre tengo cuando yo oro, o a veces que me pasa cuando le estoy pidiendo mucho al Señor, y que yo he leído bastante en la palabra que Él dice, y se acordó. Entonces, yo, es más, recuerdo el día que se me paró el carro, que la gente me gritaba al lado, porque el carro estaba, era las 8:30, 9 de la mañana, y estaba la fila detrás, y el Señor se paró al lado a gritarme. Pero lo que es estar con Jesús es diferente, porque yo no le contesté nada. Yo le dije: Señor, se me dañó el carro. Y yo miré al cielo, digo: Señor, ¿y entonces qué hago? Jesús, clamo en este momento, yo estoy clamando a ti, ¿qué hago? O sea, en los momentos en que me Eso, pasaba eso, clamando, me eso. pasó algo en el hospital, que estaba yo afuera en la sala de espera, y yo le decía: Señor, confírmame que tú estás aquí conmigo. Señor, yo quiero sentir que tú estás aquí conmigo en este momento. Y estaba sentada solita, y de repente se paró un chico que estaba en el otro extremo con una alabanza a sentarse al lado mío con su alabanza. Una alabanza a Jesús. Digo: Señor, gracias. Porque imagínense, ustedes en una sala de espera no esperan que otra persona venga a sentarse al lado suyo con una alabanza. Entonces digo: Jesús, tú estás conmigo. Pero sí, clamé a Jesús. En las noches yo clamaba, al piso, Entonces eso fue lo primero que tú hiciste para clamar a que el Jesús. Señor desarrollara la paz en ti, Amén, sí, en medio de clamar. la tormenta. Es ¿Y más, qué palabra usabas para clamarle? Jesús, aquí estoy, te necesito, mi casa te necesita, mi familia te necesita, Señor. Yo te amo. Yo no he pensado dejarte a un lado. Señor, aquí estoy, ayúdame. Así yo le decía, digo: ayúdame, yo necesito que me ayudes, yo necesito verte, yo necesito ver tu mano en todo esto que estoy viviendo. Y en cada instante iba, y es que es más, ya les digo, ustedes lo verán así, ese versículo de acerquémonos al trono de la gracia, pero lo que yo sentí en ese momento, yo estaba acostada en la cama. Serían como las 10 de la mañana, recuerdo el momento y todo, pero en ese momento en que a mí me llegó ese versículo me tocó adentro. Yo sentía que si yo lo llamaba, él me iba a escuchar, que si yo me pegaba a él, lo que yo le pidiera, él iba a estar allí. Y él iba a tener misericordia, como lo Vamos a, dice. vamos a ampliar un poquito más también. Okay. María Luisa, búscame el Salmo 107 del 28 al 31. Yo lo busco en la Nueva Versión Internacional. Sí, así es. Salmo 107 del 28 al 31. O sea, qué importante es entender el lenguaje de Jesús para lograr, porque todos amamos al Señor, Fátima, Ujú.
Pero en los momentos difíciles, aunque Él nos ama, tenemos que aprender a sobrevivir como pasó con los apóstoles, con los discípulos en ese momento. Señor, pero tú estás durmiendo. Nosotros estamos aquí. Acuérdate, Señor, de mí. Entonces vamos a leer el Salmo 107, 28 al 31. Yo Sí. lo primero que hago es pensar en la palabra de Dios. A ver, dale. Dice, Dios libra de la aflicción, dice. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía a puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¡Qué lindo! Amén. Amén, dale. Ahora, en la nueva versión internacional, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor. Ay, qué belleza. Entonces, ¿qué entiendes tú por lo que dicen esa palabra, Fátima, en base a tu experiencia? Que en mi angustia clamé y el Señor cambió esa tempestad, Sí, Gloricel. pero, o sea, ahora lo puedes ver con tranquilidad porque ya pasó la situación difícil. Sí, pero en ese momento es más, eh, yo tenía dolor, había dolor en mi corazón, Gloricel. O sea, yo sentía dolor, eh, pero a la vez había una paz que yo no podía, no tenía explicación. Había momentos en que me alteraba, había momentos en que hablaba mal, no hablaba mal de decir malas palabras, sino que de repente contestaba un poco fuerte. Había momentos en que me sentía, yo decía, pero es que Amén. son muchas cosas. Yo me sentía agobiada porque imagínense, yo estaba ese día normalmente. A mí se me para un carro y yo lo dejaba estacionado y me iba y decía, Carlos, tú eres una fresca, porque él mandaba entonces el mecánico, pero ese día yo estaba y yo digo, y yo llamo a Carlos y Carlos me dice, Fátima, si yo estoy en el hospital. Yo decía, digo, Señor, y entonces, Lo, qué hago? eh, si te das cuenta, la palabra en el Salmo 107 dice que Él te da sosiego en la tempestad. Amén, así es. Tú aprendiste a hablar de una forma diferente en ese tiempo, Sí, porque era cuando uno no ha desarrollado la paz en Jesús, uno a veces puede ser explosivo sí, y en ese momento de tu angustia, el Señor cambió tu forma de presentarle tu petición a Él. ¿Cómo lo sí. hiciste? Porque la gente quiere saber, la gente quiere saber. La forma de presentarle, Gloricel. Yo diría la Así. dirección que el Señor puso para esa Bueno, sí, oración. pero eso es la Es forma, más, no, la forma como tú reaccionaste, si no lo, por eso es que te estoy diciendo cómo lo presentaste, porque no fue bonito la forma como originalmente lo presentaste, no, porque es más, les voy a compartir algo que siento compartírselos en este momento. Me pasó mi papá, esto fue algo que yo viví en ese momento. Mi papá durante esos 20 días no me llamó y mi papá sabía que mi esposo estaba en el hospital y mi papá vive aquí en Panamá. Y yo decía, digo, yo, Señor, yo tengo que entender, o sea, al principio me molesté,
pero yo decía, digo, Señor, yo tengo que entender que tú no lo has permitido, pues, pero ¿cómo lo hago? Entonces un día yo lo llamé. Yo dije, papá, eh, yo tengo que preguntarte, yo tengo que decirte porque lo tengo que sacar, pero tengo que sacarlo de una manera bonita porque eres mi papá. Mi esposo ha estado 20 días en el hospital, hablamos casi todos los días porque yo te llamo, pero no has hablado, en estos 20 días no hemos hablado y tú no me has llamado, no me has preguntado por Carlos, no porque lo quieras, pero por amor a tus nietas, decía yo, no le dije yo y me dice que no, yo quiero a Carlos, Fátima, Fátima, perdóname. Y eso, yo creo que eso fue algo que nos acercó más en ese momento. Perdóname, Fátima, porque yo sí quiero a tu papá, a Carlos, yo sí quiero a Carlos, y mira que no me he dado cuenta, y es cierto que no te he llamado, eh, pero hubo una unión allí, que ha habido algo especial en este tiempo, que el Señor lo permitió gracias a lo que yo estaba viviendo. Ese fue un momento muy especial. Pero fue así, o sea, pidiéndole, yo no sé, Gloricel, todas mis vivencias fueron o sea, de rodillas, a veces me sentaba, pero busqué mucho la rodilla, busqué mucho al Señor, traté de seguir cada indicación, porque a veces cuando uno está en el asunto, cuando uno está adentro, metido en el meollo, en la tormenta, uno no ve y uno necesita que alguien lo guíe. Y bueno, Gloricel me guió en todo momento, eh, y yo le hacía caso, eso sí, trataba de hacerle caso. A veces me decía, Fátima, estás hablando mal, digo, no, no me doy cuenta. Perdóneme porque no me doy cuenta, son tantas cosas que tengo. Entonces, pero siempre sí buscando al Señor, poniendo alabanza. La alabanza me ayudó muchísimo. Hay una alabanza cuando suelto mis cargas. Esa alabanza me ayudó muchísimo. Y sobre todo esa de tu gracia. Eh, Gloricel. María Luisa, ¿hay alguna persona que quiera preguntar? Mientras A ver, que en este momento ya que se ha ampliado un poco más con la palabra de Dios, eh, hagámosle pregunta a Fátima. Recuerden que todos aprendemos. Yo sí te quiero decir, Fátima, que en todo este tiempo en que tú estabas sometida a pruebas, porque eran pruebas que el Señor te estaba poniendo, y yo decía, yo lo veía eterno, eso, yo veía que eso era, y yo le decía, Señor, pero es que ¿cuánto tiempo más? O sea, Ujú. yo sentía que había pasado como 3 meses, un año, no sé qué, y que tú estabas allí, que estabas resistiendo, y yo le decía, Señor, solo yo le decía, Señor, dale la fortaleza que ella necesita para cruzar este desierto, Así porque es. tú tienes una victoria amplia para En el ella. nombre de Jesús. Dale la sabiduría, dale el entendimiento que ella pueda discernir para poder ver el camino por el que tú la estás llevando. Y yo le decía, Señor, pero yo sé que esta vez ya ese problema de divertículos se va a solucionar. Si lo estás demorando tantos días, porque yo sentía que eso era no sé cuánto en el hospital, ¿no? Y yo decía, Señor, es que están examinándolo minuciosamente y que él de allí va a salir uno Amén. fortalecido porque tú lo estás llevando a apartarlo de todo ese mundo de situaciones que él maneja en su trabajo y lo llevaste a un lugar aparte donde hay él contigo y tú con él. Entonces que él pueda eh, en este caminar que él está teniendo para acercarte más a ti, que él pueda ver tu gloria, que él pueda ver tu Amén. gracia, que pueda ver tu verdad. Y yo decía, Señor, ya adiós al South. Señor, el picante para él ya no debe existir, a menos
que tú estés restaurando todo ese tracto intestinal, Amén. poniéndoselo nuevo y que tú le des la aprobación. Yo te he dicho, Señor, que propicies el momento en que yo le voy a dar ese sábado a ese hombre, pero yo no se lo puedo dar en estas condiciones. Ese era mi acercamiento al Señor por ustedes. Y yo, Señor, las muchachas están y ellas también están aprendiendo, pero yo veo ahora y vi en ese tiempo paz, como el tema. Yo veía paz, paz, que tú estabas en paz, que estabas allá afuera tomándote ese hospital, tomándote esa sala, pero con mucha paz. Sí, Y yo le doy eso gracias sí. a Dios por eso. Y yo puse aquí, mire, todo lo, o sea, el carro, el esposo con situaciones en los intestinos, situaciones en pulmón, la gata, eso no fue algo natural, no. No, Un no, gato, si no. los gatos caen de donde caen y caen parados y no pasa nada, y se Sí. levantan, se fracturó, o sea, eran cosas grandes, la lavadora, el televisor, y yo decía, Señor, el proveedor de esa casa es el señor Carlos. Exactamente. Y Entonces, cónchale, tú tienes que estar haciendo algo maravilloso en ese hogar. Entonces así yo veo es. a Fátima que el Señor la sostuvo, Amén, así es. esa tormenta, la sostuvo. Y me sigue En la sosteniendo, María tormenta, Luisa. bueno, yo te pregunto acerca de esa gata, ¿cómo se cayó? Yo sé que eso Ocho no es años, natural, ocho pero los años. gatos brincan para aquí, para allá y que se haya caído como si alguien la haya tirado. Bendito Dios por eso, Fátima. Yo creo Sí, que el punto medular de la situación, por lo que tú estás diciendo, María Luisa, con respecto a Fátima, creo que la situación tenía que ver por la falta de credibilidad de Carlos en Jesús. Él no creía en los milagros de Jesús. eso sí es cierto. Mi esposo lo dijo exactamente aquí en la mesa. Estábamos almorzando eh, y ese día mi esposo dijo, yo creo en Dios y yo creo en Jesús. Creo que vino, pero no creo en los milagros que Él los pueda hacer así como los está viendo. Eso sí Eso es fue el cierto. detonante porque yo estaba presente en ese Ahí estaba almuerzo Gloricel. Ajá. Gloricel y estaba yo le aquí. dije que él no debía expresar eso porque el Señor era poderoso y esa tarde todo cambió para Ujú. él y ahí fue donde vino la prueba tan dura para él. Pero esos 21 días fueron para provocar en él un cambio completamente radical en su forma de pensar. Amén. O sea que Amén. esa tormenta sí desarrolló paz en él, porque no había otra opción que o someterse, o someterse, o someterse. Eso fue una situación fuerte, pero que tuvo su victoria al final de los 21 días. La gloria para Dios. Carlos llegó a ver situaciones en la misma sala donde él estaba y él me decía, por lo menos un día yo llegué y murió un señor en un extremo. Todas esas cosas las llegamos a ver, todas esas cosas las llegamos a vivir. El señor ese que era ciego, yo le decía a Gloricel, le daba el almuerzo. Mi No, esposo no era ciego. y definitivamente también, sin contar qué fue lo que sucedió, eh, Fátima, porque ahí mismo en el Salmo 107 dice, en el momento de angustia, clamé al Señor. Entonces, eh, recuerdo yo que de alguna manera, como dice María Luisa, que ella percibe lo que ella te quiere preguntar y que no es fácil de contestar, sobre todo en un momento en el que estamos al aire y todo el mundo está escuchando, pero definitivamente a veces nuestros
animales, para los que lo tienen, provocan protección en las personas que lo tienen. Y yo creo que en lo particular, esa gata fue producto de protección para Carlos y su familia, aunque la tormenta estaba en ese momento fuerte. María Luisa, la gata pudo provocar de parte del Señor algo que aunque querían hacer en contra de ellos, no se pudo hacer. Y eso provocó un cambio completamente radical y creo que sin lugar a duda de la conversión de Carlos a partir Amén. después de esos 21 días. Es Es lo más, que yo creo que más que nada fue la bendición de amén. todo ese tormento y toda esa angustia de esos 21 días. Y le agrego algo más que yo creo que me pasó. eh, el otro gato, porque eran dos, también se enfermó. ¿Te recuerda, Gloricel? Yo llamé a Sí se Gloricel y le enfermó. dije, se enfermó el otro gato, decidió que no quería comer, no hacía popó ni orinaba. Y salí yo soplada con el gato para el veterinario. Yo llamo a Gloricel, hablamos en ese momento y me dice Gloricel, hay que orar. Y yo me salí de la veterinaria y me senté afuera en un pasillo a orar. En ese momento. Y yo recuerdo que en la oración yo decía, no me quejaré. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer para no quejarme? Y yo le decía a Gloricel después, digo, Gloricel, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me dio? En ese momento yo le digo, me dio miedo cuando yo le decía eso al Señor porque yo no le puedo mentir y si me quejo. Y entonces Gloricel me decía, Fátima, pídele que su gracia y su misericordia, y ahí me agarré de eso, Dios Señor, que tu gracia y tu misericordia me ayuden a no quejarme. No, fue impresionante. No sé si voy a contar algo que Fátima no quiere contar, pero creo que es importante lo sucedido primero que nada porque todos los que buscamos al Señor en algún momento tenemos situaciones que no son comprensibles a la mente humana para poder desafiar lo que es el sostenimiento de la familia. Y recuerdo yo, una de las hijas de esta Fátima tiene unos dones muy especiales y en el momento en que se estaba orando fuertemente, porque yo les dije, porque algo quería acabar con la vida de Carlos en ese momento, recuerdo yo, y yo le dije, lo único que hay que hacer aquí es, ustedes tres se van a poner en el medio de la sala y van a clamar las tres para que todo decreto contrario se vaya rompiendo en el nombre de Jesús. Y así fue que se logró en ese momento romper una cadena terrible que había, porque esta Ana Victoria, sin contar detalles por respeto a los que les cuesta un poquito más entender algunas cosas, recuerdo yo que Ana Victoria era los ojos que me ayudaban de parte del Señor a poder visualizar lo que estaba sucediendo en ese momento, en esa familia, en esa casa, en ese lugar donde ellos habitaban. Entonces, Ana Victoria me decía lo que veía y se seguía golpeando la tierra. Y así fue que se pudo lograr en un momento determinado desarrollar esa paz que ella tiene en este momento, que Carlos logró y que sus hijas también lograron, porque la atmósfera que estaba cargada, impregnada de situaciones contrarias, fue evolucionando de una forma diferente y fue cambiando la tempestad en un silencio, como dice la palabra de Dios, y sobre todo en una confianza de que el Señor, en medio de todo lo que estaba aconteciendo,
Él estaba ahí presente porque daba señales de lo que estaba sucediendo. Y fue impresionante verlo de la mano del Señor, como en un momento determinado, ¿qué podría yo agregar a lo que les ha contado Fátima en esta noche? Hay que cuidar lo que hablamos cuando estamos en momentos de angustia, de tensión, porque eso puede provocar que se levanten cosas contrarias que no se pueden detener sin la bendición de tener a Jesús en todo momento cercano a uno. Y recuerdo que hay que aprender a hablar en ese tipo de momentos cuando el Señor tiene que desarrollar una paz en medio de una tormenta, lo que puedo recordar yo, y también que venció la incredulidad de una de las hijas de Fátima, que pudo ver en lo espiritual cosas que ella no experimentaba hasta ese momento, y el Señor le abrió los ojos del entendimiento y pudo ver cosas que en un momento determinado estaban provocando daño. Entonces recuerdo que en ese momento Dios me puso en un instante y le dije yo a una de las hijas, voy a omitir cuál de las dos, pero yo le dije, no es para muerte, eh, fulana de tal, sino es para vida, para que el Señor tome control de lo que les ha dañado, y eso le dio calma y paz a la hija de Fátima, y eso provocó un cambio radical en los pensamientos de las tres en ese momento en que oraban, porque no solo ese día lo hicieron, empezaron a hacerlo varios días, y cada día la manifestación en el hospital para el papá de ellos y para Fátima era ganar la batalla. Cada día se ganaba más, un peldaño más, porque no buscaron cómo resolverlo ellos, sino dejaron que Jesús lo resolviera. ¿Es así o no, Es Fátima? así, es así. Todo lo que usted ha compartido es así. No, no es que no quiera, o sea, yo lo digo, lo que pasa es que como son situaciones Lo que delicadas, pasa no. es, o sea, hay que saber que el Señor te lleve a decirlo como, ¿no? Para que no sea para que provoque una inquietud en los demás, porque en el proceso de conocer al Señor Jesús, la, la experiencia de acercarse más a Él te va permitiendo entender, porque María Luisa lo entendió y Sí. ella te lo dijo, que los gatos no caen parados o no tienen esa situación en un momento determinado, y ella comprendió que algo estaba tratando de lastimar a la casa. Entonces, por eso que había que hacer esa explicación, primero que nada, para que todos cuidemos nuestro hogar. Qué importante es entender que lo más insignificante que suceda, hay que decirle al Señor, ayúdanos, como dice Salmo 107, del 28 al 31, que lo deben anotar y lo deben guardar como algo que les pueda servir para clamar, o Jeremías 33:3, que hemos usado en algún otro momento, que también es clamar al Señor, pero sobre todo en momentos en el cual estamos en incertidumbre, que no sabemos cómo reaccionar. Y eso es lo que trae que el Señor Jesús desarrolle paz en medio de la tempestad, porque vamos creyendo más en Él, confiando más en Él, y vamos permitiendo que Él pueda actuar con mayor bendición en nuestras vidas. María Luisa. A ver, ¿alguien tiene preguntas para Fátima? Preguntas para Fátima, a ver. Yo hago Muy, muy preguntas. interesante este, este tema. A ver, ¿quién?
Yo voy a hacer una Marla. pregunta. Buenas noches. Hola, Marla. Buenas noches, Marla. Adelante, adelante. Yo iba a hacerte una pregunta. Fátima, ¿tú crees que estas pruebas que te pasaron o estos días que fueron difíciles para ustedes como familia, era para reformar de pronto tu fe o para reafirmar tu fe? Yo creo que era, o sea, mi fe está allí. Mi fe la tengo bueno, es que siempre que he vivido momentos sobrenaturales, han sido muy especiales y se me han quedado grabados y yo sé que el Señor está vivo. Entonces, lo que sí es que reafirmaron esa fe que yo tenía, eh, me ayudaron a sostenerme con la palabra. Siento que buscar la palabra, antes yo la veía, pero no la veía así como ahora. Para mí el testimonio era testimonio de lo grande que es Jesús, pero con la palabra es poderoso. La palabra es la que cambia todo, es algo, el Señor te da una palabra y tú te agarras de esa palabra y esa palabra va por delante tuyo y te transforma. Así que sí, definitivamente que sí, sí ayudó mi fe, ayuda la fe de uno. Eh, Dice que si uno tiene una fe como el tamaño de un grano de mostaza, dice la palabra. Así que dígame, Gloricel. Para agregarle un poco más a Marla, es correcto lo que dijiste de reafirmar la fe, pero sobre todo la transformación del corazón de tu esposo, Así es. que eso fue la bendición que Amén. recibiste por la Amén. forma en que actuaste, cómo Amén. reaccionaste. Mi Eso te dio esposo, ese regalo. sí, mi esposo salió dando testimonio. Él asiste al grupo donde está el esposo de Gloricel y nosotras pudimos observar eso. El Señor nos regaló esa bendición de poder darnos cuenta de que mi esposo había dado testimonio de lo que él había vivido en ese momento y cómo Jesús lo había llenado de luz. No, Eso y fue no especial. solo eso, lo quebrantó, lo hizo llorar. Ajá, lo hizo llorar, quebrantado. O sea, fue algo quebrantado apenas se paró a hablar, a dar testimonio de lo que él había vivido. O sea, Sí. y esa es la Y forma eso, en que reafirmó la fe de Fátima. Fátima, bendito Dios. Y mire que el Señor allí en esta situación, trabajando en familia, porque también a la hija, ¿verdad? El Señor la utilizó y ella, entonces aquí rompió la incredulidad, porque ha tenido bastantes testimonios esta familia, Así es, pero aún rompió, así ella estaba incrédula. así Entonces es, ahora la puso a trabajar a ella, ¿verdad? O sea, es rompió algo una maravilloso, situación rompió la tremenda, fue incredulidad. tremendo, Sí, tremendo. es tremendo, esto es tremendo. Y Fátima allí recordó lo que yo viví con las perras. ajá, es que Mira, yo me Fátima, acordé, wow. Y yo no entendía por qué no entendía y venía veterinario y todo aquello. Y algo muy importante que el Señor quería demostrarme a mí, que el enemigo quería romper la seguridad de mi casa para entrar. O sea, así de sencillo. Si él rompía, lograba romper la seguridad para entrar a mi casa, wow. Entonces, lo de los animales que acaba de decir Gloricel fue la perra. Y no fue solo eso, la otra también, que estaba sana, así como tu gato, de repente, y murieron las dos. bueno, el mío, Una y el gato, 7 días después, la otra, estando sana. bueno, el gato sí no, A la ese mañana. día, el gato sí no, porque nosotros hicimos oración. Usted me hubiera visto a mí afuera en la calle haciendo oración. Yo me senté. Digo, ¿qué? Yo me senté en un bordecito que había a orar. Y Victoria la dejé adentro. Digo, tú te quedas acá adentro con el gato, yo me voy allá afuera a orar. Y yo me senté a orar allá afuera y a clamar. Y cuando, imagínense, veníamos de 20 días de mi esposo del hospital, la economía no estaba para que yo me gastara la cantidad de medicinas, así que yo compré lo más necesario y lo otro digo en el carro, digo, Señor,
Si no tengo dinero, te tengo a ti, Jesús. Así que yo hoy vengo a ti, te pido en ese momento, ¿no? Para comprar. Después el Señor permitió que yo comprara otras medicinas. Él mismo fue proporcionando y yo pude ver cómo Él iba dando para que cada cosa se diera. Y hoy en día el gato subió 1 libra cuando las había bajado. Así que la gloria de Él nosotros la hemos visto aquí en esta casa. Amén. A ver, otra pregunta. A ver, preguntas, preguntas. Recuerden que todos aprendemos desarrollar paz en la tormenta. Tremendo, tremendo, tremendo Y yo, tema. y ustedes veían que nosotros, yo pedía oración y pedía oración y Gloricel pedía que oraran. Y yo sé que estaban clamando también por nosotros. Lo único La que no se unidad. podía dar mucho detalle en ese momento de la situación, pero las oraciones el Señor las dirigía de tal manera de que se pudiera cumplir el cometido, ¿no? Amén. Sí, Y así eso es. es Yo lo me daba cuenta, yo importante. digo, no hay mucho detalle. No hay mucho detalle, Señor. Tú no quieres que se ponga a la luz tanto detalle. Entonces, aquí hay que orar, orar, orar y orar sin cesar, según lo que tú nos vas mostrando. En un Bendito sea momento, Dios. Este, Fátima, dígame. tú mencionaste cuando estabas hablando de la gatita que para Semana Santa pasa muchas cosas y eso. Yo digo que tiene que eliminar los mitos. Los mitos se eliminan Eso no y fue por no mito, hay por Roger. ahí. Eso no fue por mito. Yo estaba orando en mi cuarto, lo recuerdo exactamente, y cómo el Señor me puso que no podía entregar la gata o a la persona que se le iba a entregar y que la que le tenía que enterrar era yo o encargarme era yo. No podía darla. Entonces, en esa misma mañana, en obediencia al Señor, porque no fue mito, no lo hice por mito porque yo la había mandado a enterrar. Si me dejas terminar de hablar. Ah, perdón. Estabas hablando, diciendo que cuando se va el carro, que pues Semana Santa pasa muchas cosas, y más cuando tenías un gato blanco, a eso me estaba refiriendo. O sea, esos son mitos. En el Tabernáculo de la Fe yo aprendí a sacar de mi mente los mitos. Cuando no hay mitos, es difícil que lleguen las tormentas porque no los vas a ver como tormenta. Lo que va a suceder son procesos de Dios que manda que te quiere evitar consecuencias. A lo mejor se te paró el carro porque él no quería que tú avanzaras porque podía ocurrir algo. Eso es lo que te estaba diciendo. Yo quiero ampliar un poquito más en base a lo que, porque Fátima se quedó en silencio Sí, es que sobre lo que acaba de decir Roger. Primero que nada, esa situación de esa respuesta de Dios en ese momento fue porque cuando hay personas que te quieren dañar y lastimar, envían situaciones en contra, primero, de los animales que conviven contigo. Entonces, en ese momento, la caída de esa gata fue de una forma muy misteriosa y cuando se oró en un momento determinado, fuertemente en el medio de la sala, que a través de la presencia que podía ver una de las hijas de Fátima y de Carlos, se pudo entender que era una potestad muy fuerte que estaba intentando destruir toda la situación. Entonces, por eso era que no se le podía dar a cualquier persona esa situación de entierro porque tenía que romperse y quebrarse todo lo que habían lanzado en contra a través de esa gata. Por eso fue que ella percibió de Dios hacerlo ella directamente y no pasarle a otra persona esa situación porque definitivamente había algo que quería dañar y destruir a la familia completa.
La palabra dice, el ladrón vino para matar, robar y hurtar. Y eso era lo que estaba sucediendo en ese hogar. Todo se iba dañando, todo se iba destruyendo, porque al final lo que querían era completamente acabar con ellos. Y estoy clara de que cuando el tema a ella se le puso, nada de lo que estaba sucediendo estaba previsto para darse. Y después fue que todo fue desarrollándose de tal manera en la cual se fue dando y realmente sí fue una experiencia en la cual pudimos ver que la mano de Dios en todo momento protegió en contra de la maldad de otros. Yo no lo quería decir, pero vamos a buscar Isaías 57, 20, 21, porque fue una de las citas que Dios me puso y quiero decirla por lo que por el comentario de Roger, y que uno entienda que la maldad existe y que a veces, muchas veces, uno percibe, sí, yo estoy protegida, claro que tú estás protegida, pero el Señor también te dice, ten cuidado, precaución. Vamos a buscar Isaías 57, 20 y 21. María Luisa, por favor. Lo tengo, si quieren puedo ayudar. Ajá, dale, pues, Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. La Ahí, comparto en Nueva Versión Internacional. así es. Dice, pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo, y no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Ahí lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Sí. Cuando nadie te quiere ver estar contento, feliz, alegre, dispuesto a avanzar, a la gente no le gusta, a no todo el mundo le gusta eso. Entonces, yo siempre he dicho, todo está escrito en la palabra. No hay nada que la palabra no lo indique y que sea nuestra protección en todo momento. Eso es lo que me ha ayudado a mí a lo largo de mi vida, desde que conozco al Señor a través de la palabra, y en el cual pienso yo, mira, cuando salimos el lunes pasado de la enseñanza del pastor Ricardo Rodríguez, para que ustedes vean lo que es la paz en la tormenta, nos fuimos a comer algo al Manolos y fue Débora, Gisela Ariza, estuvo Roxana, estuvo Marisa, una amiga, estuvo Fátima, estuve yo, no sé si se me escapa alguien más, y de repente esta prima mía me tiró agua caliente con el té que yo había pedido encima. Entonces todo el mundo se empezó a alarmar y yo levanté las manos y les dije a todos, silencio, no hablen. Solo dije así con la palabra, y yo en lo personal me puse a orar porque cayó en la piel el agua caliente. Yo terminé de orar y cuando oré dije, ya está listo. Entonces, eh, eh, todo el mundo estaba así como sorprendido. Y yo dije, la palabra de Dios dice que el fuego no te quemará. Y enseguida les conté eso. No se me puso roja la piel, desapareció todo lo que hubiera podido suceder. ¿Por qué? Porque en ese momento, en momentos difíciles, porque era un momento difícil, yo pude reaccionar por medio del Señor. Y eso es lo que significa tener paz en medio de una tempestad, en algo inesperado, en algo que uno no sabe qué va a suceder. Entonces,
¿cuál es lo que quiero que quede claro? La palabra es nuestra fuente de aquello que nos libra de todo peligro en un momento determinado. Que hay que entenderla, hay que entenderla. Hay que hacerla viva y eficaz en la vida de nosotros como personas. Porque ese día yo le di una lección a todos los que estaban en esa mesa. Todo el mundo se quedó. Mi prima al día siguiente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Desde el primer momento nada sucedió. Porque yo dije la palabra correcta en ese momento y declaré lo que tenía que declarar en el nombre de Jesús. Y así es que tenemos que aprender a manejarnos, que sepamos cómo reaccionar ante una situación en un momento determinado. María Luisa, no sé si hay alguien más A que ver, quiera. ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Una aclaración, un aporte, una pregunta? A ver, muy buen tema. Gracias, Fátima. Pero yo rescato de todo esto que lo más importante yo siento que es la dirección de la oración, porque uno puede hacer oraciones por allí, pero no es lo mismo cuando uno tiene esa dirección que Sí, seguir. pero la dirección la da el Espíritu Santo. Exactamente. Estar en O comunión sea, con que Él. es que, o sea, si tú dices de que la dirección, pero ¿qué dirección es la comunión con No. el Señor? La comunión con Él. La comunión con Él está Eso es primero lo y que te después ayuda. entonces, es la comunión con Él, definitivamente. Después de la comunión con Él, seguir, creer lo que Él le dice a uno, porque a veces, por muy que se salga del contexto de lo que uno tiene o de lo que uno ha aprendido, uno tiene que creer en lo que le está diciendo. Un sueño, una palabra, un mensaje, todo, todo puede ser, en cada una de esas cosas puede hablarle a uno y decirle. Y ahí en esa dirección está la obediencia, porque de repente puede hacer algo que a nosotros nos parezca sin sentido. Y Así dije, es. lo voy a modificar de manera que yo lo entienda o que me agrade. Ya, Ajá. se perdió la bendición. Total, Así, totalmente. totalmente, así es, así es. Bueno, si no hay otra pregunta, les voy a volver a leer los textos bíblicos utilizados para que nos queden allí para cuando vamos a escudriñar y escuchar posteriormente este tema. Me corrige Fátima si se me quedó alguno o no lo tomé adecuadamente. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok, gracias. Hebreos 4:16, Gálatas 5:22 y 23, Hebreos 11:1, Mateo 8:23 al 27, Efesios 6:10, Marcos 4:37 al 41, Salmo 107:28 al 31, Jeremías 33:3, Isaías 57:20 y 21. ¿Correcto? Sí. Okay. Invitarlos para el próximo martes. Ya cambiamos de mes. Vamos al 6º mes del año. Martes 4 de junio. Nuestra invitada es Gloricel Morales de Lorenzana y el tema es cómo recibir identidad en Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y ahora le pedimos a Fátima que haga la oración para el cierre. ¿Alguien tiene alguna petición en especial? ¿Peticiones? Sí, yo tengo para oración por mi sobrina que está en Estados Unidos, que está sufriendo de depresión también. Se ¿Cómo llama se llama la Alexandra. sobrina? ¿Cómo se llama tu sobrina, Gladys? Alexandra Esgro. Alexandra.
¿Alguien más? Yo sigo poniendo a Mariela Dufón. ¿Alguien más? Ok. Listo. Adelante, Fátima. Señor, te doy gracias, Padre, por esta noche, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Tú eres santo, Señor, tú eres grande, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que toques nuestros corazones. Espíritu Santo, muévete, Señor, con poder en cada corazón. Tócalos, Señor. Llena sus casas de tu presencia, Señor. Invádelos, Señor. Señor, que puedan sentir lo sobrenatural tuyo, Señor, en sus corazones, Señor, para que no haya duda, Señor, de que tú estás vivo. Tú eres santo, bendito sea tu nombre. Oh, gloria a Jehová en su infinita misericordia, Señor. Jesús, gracias. Gracias por María Luisa, Señor. Gracias por Gloricel. Gracias por cada uno de los que están aquí hoy escuchándonos, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que seas el bálsamo que necesitan Débora y su hermana, Padre. Fulvia, en estos momentos, Padre. Que te muevas en esa familia, Señor, y que les des esa paz, Señor, sobrenatural, Padre, en medio de la tormenta que están viviendo. Señor, Gladys está pidiendo, Señor, por su sobrina, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, todo espíritu de tristeza, Señor, yo lo llevo sujeto a los pies de Cristo, Padre. Y yo te pido, en el nombre de Jesús, que alguien le hable de ti a esa joven, Señor. Que alguien la lleve a tus pies, Señor. Que todo lo que esté viviendo le sirva para acercarse a ti, Señor. Para su descendencia, Señor. Señor, tú eres bueno, Padre. Y yo sé que tú tienes planes para ella, Señor. Y para su descendencia, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te sigo pidiendo, Señor, junto con María Luisa, por su amiga, Señor. Señor, yo recuerdo que mi papá ha vivido eso, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas el médico, Señor, que la atiende. Que tú seas el médico, Señor, que tu mano pase, Señor, por esos intestinos, Padre. Que hagas que el fuego tuyo, Señor, sane cada herida, Señor. Y la llene, Señor, de tu presencia, Señor. Que también, Señor, esto que esté viviendo la acerque a ti, Señor. Que pueda haber milagros y maravillas, Señor. Que son tuyos, Señor, son don tuyo, Padre, son regalo tuyo, Padre. Padre, tú estás regalando milagros en este tiempo, Señor. Este es el año de la fe, Señor. Fortifica nuestra fe, Señor, que sea más fuerte en ti, Señor. Que creamos en ti, Padre, y que creamos en tus milagros, en tu poder, Señor, que tú haces milagros como el primer día, Padre. Que ahora tenemos la maravilla de que puedes vivir en cada corazón de nosotros, Señor, y que podamos verte, Señor. Señor, gracias. Gracias por mi casa, gracias por mi esposo, por mis hijas, Señor, por mi familia, Señor, que no es mía, que es tuya, Señor. Gracias, Señor, que podamos ser testimonios tuyos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que selles pisos, puertas, ventanas, techos de esta casa con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, que todo espíritu de revancha, de venganza, que se quiera levantar en contra mío, de María Luisa, de Gloricel, de Roger, porque hemos hablado o tocado temas sensibles, Señor, es atado en el nombre de Jesús y mandado al fuego de Dios, que se consuman completamente esas cenizas, sean cubiertas con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Fátima. Gracias a todos y cada uno de los participantes. Dios bendiga Amén. y